a Aida, a todos los hermanos que a esta hora de la mañana están participando con nosotros a través de nuestras redes sociales, también a través de Instagram. Muy buenos días a todos. Recuerden que pueden realizar sus preguntas y las vamos a leer para que podamos también, con la gracia de Dios, darles respuesta a sus interrogantes. Muy buenos días a todos y a todas, porque hoy día hablamos de la mujer. No es que el padre Oney se haya hecho un look nuevo, sino que me acompaña hoy día la señora Yesenia Chacón. Ella es periodista, gran colaboradora de nuestra congregación, y el tema y la modalidad de este año va a ser diferente. Vamos a tratar de ir invitando semana a semana a distintas personas para que aporten también su visión propia de los temas que vamos a tratar, y también hemos incorporado el recurso de Zoom, por si alguien quiere participar de manera directa. Busque el link o en el fondo la forma como entrar en el banner que se publicó en Facebook. Ahí está, dice Facebook, Instagram, Zoom. Y ahí copian, ¿no es cierto?, esos numeritos y los meten en su aplicación y pueden participar obviamente de este pequeño conversatorio. Hoy día, tal como lo anunciamos, vamos a hablar de la mujer y la relación de la mujer con la iglesia. Y por eso entonces tenemos a Yesenia, que tiene obviamente su propia opinión, profesional como es, pero también es mujer, y es guapísima, así que la tenemos aquí al lado, aunque una feminista me diría que usted está estereotipando. La mujer es mujer, vale por ser mujer, por ser ser humano. Bueno, los invito a una oración para que vayamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María Santísima, la mujer que revela la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la que hoy día recibe nuestra oración, la presenta a nuestro Padre Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien, primero vamos a presentar a Yesenia. Bueno, yo estoy encantadísima de estar contigo hoy. También maravillada de esta biblioteca, estuve echando una ojeada maravillosa, es un sitio excepcional. Ya veo de dónde ustedes sacan los conversatorios, de dónde se sostiene y se fundamenta. Yo pues recibí la invitación del padre Alejandro Barque para venir acá a este conversatorio hoy. Siempre estoy pendiente pues porque llevo la página de la parroquia y de la OMD, la Orden de la Madre de Dios, entonces siempre estoy muy empapada del tema, y cuando él me planteó, me dice, ¿qué te parece si volvemos con la nueva temporada de Luces y Debate de nuestro conversatorio con el tema de la mujer? A mí me encantó, me fascinó. Además, pues siempre le digo a las personas de las que le he hablado sobre el padre Alejandro que me encanta conversar contigo. Sí, porque a pesar de que a veces tenemos puntos de vista diferentes sobre algunos temas, me maravilla la forma en la que nos respetamos mutuamente esos puntos de vista distintos, pero también en la que nos complementamos. Entonces creo que hacemos un dúo perfecto para hablar del tema. Mi nombre es Yesenia Chapeta, soy venezolana, periodista, cristiana y una activista eterna que apoya las causas de la infancia y de la mujer también. Y también con nosotros, por supuesto, detrás de la pantalla, aunque la puedes dar vuelta con un botoncito, está nuestro hermano Will, clérigo de nuestra congregación. Hola, buenos días a todos. Una gracia de Dios por volver a estar con ustedes, acompañándolos a través de las redes sociales como siempre. Y recuerden que la iglesia no está cerrada, porque la iglesia somos nosotros, y mientras nos reunamos a orar y creamos siempre en el Señor, va a existir la iglesia para siempre, ¿no? Así que ánimo, y estamos aquí para servirles. Muy bien, sin más preámbulos, haciendo un poco de publicidad, inviten a familiares, compartan este ratito
Hay una, dice compartir, abajito a la derecha, en sus teléfonos y en sus computadores, le pueden ir regalando este ratito de información también a los familiares y amigos. Y así evangelizamos, ¿no es cierto?, de una manera novedosa y entretenida. No tengan ningún miedo de hacer preguntas, de hacer comentarios, de expresar su propia opinión. Hoy día hablamos de una relación muy particular que hay respecto de el discurso que se ha instalado con mucha fuerza a nivel sociocultural, que es el tema de la mujer, el tema de la mujer. Obviamente no es un tema que se pueda terminar de hablar en una hora, pero por lo menos una pincelada y una visión, por una parte personal, el caso de Yesenia, la mía personal, pero yo hice un juramento de obedecer y seguir a mi iglesia, pretendo seguirlo hasta que me muera, entonces, pero de la que yo concuerdo plenamente. No hay que confundir algunas cosas, solamente voy a hacer una pequeña introducción. No hay que confundir hoy día un discurso demasiado radicalizado, porque creo que se está de alguna manera destruyendo una lucha justa que, ¿no es cierto?, la igualdad, la dignidad de la mujer que ha sido atropellada por siglos. No hay que confundirlo con una lucha injusta, que es enarbolar banderas que serían tan injustas como la otra. O sea, si uno pretende hacer una especie de imperio ligado a lo femenino, como hay unos eslogan ahí en la Plaza Italia, dice, la Constitución o es feminista o no habrá Constitución. Ya dejó de ser injusta también. O sea, ya comienza a ser injusta si uno la quiere cargar a la otra tinta. O es pluralista o no lo es, en el fondo, o es justa o no es justa, pero no hay como medias tintas en esto. Entonces, pero bueno, cada uno tendrá su propia opinión. En la iglesia, que es el tema mío, hay que tener presente que el fenómeno religioso occidental se alimenta de dos fuentes, de la tradición judeocristiana, del Antiguo Testamento, y de la filosofía griega. Esas son las dos fuentes culturales que tiene nuestra sociedad. Desde la tradición judeocristiana, evidentemente que el judaísmo le da a la mujer una especie de rol, ¿no es cierto?, secundario en el plan de salvación. El judaísmo, es decir, desde el inicio, cuando uno lee el Génesis, aparece la mujer que queda muy mal pie, pero no es que haya habido alguien tomando apuntes cuando Dios creó al hombre y la mujer, tenganlo presente, sino que fue escrito, especialmente el libro del Génesis, en el destierro de Babilonia. Destierro de Babilonia, estamos hablando 7 siglos antes de Jesucristo, si no me equivoco. Entonces, en el destierro de Babilonia, con la destrucción del pueblo de Israel, ellos se hacen la pregunta de dónde venimos, por qué estamos sufriendo, por qué las cosas son así, por qué esta tierra tiene más verde que de dónde venimos, y empiezan los relatos de, a partir de la literatura mesopotámica, comienza en el fondo el desarrollo de los textos del Génesis. Y ahí, evidentemente, la cultura mesopotámica ponía a la mujer, como todas las demás culturas del Oriente, en un segundo plano, en un plano de servicio y de propiedad respecto del hombre. Eso lo hereda la Biblia del Antiguo Testamento y pasa en los textos del Génesis, es decir, enemistad pondré entre ti y la mujer, con dolor parirán los hijos, etcétera. Esas cosas son la conclusión de un pueblo que está sufriendo y que ve en la mujer, ¿no es cierto?, como una cierta culpabilidad, ¿no? Eso es lo que queda de la tradición judeocristiana. En la tradición griega, sencillamente la mujer casi no aparece. No hay filósofos mujeres. Desde los presocráticos hasta Aristóteles no hay mujeres. Hay leyendas, y hay una que es después del cristianismo, ¿no?, esta de Alejandría, que también se han hecho películas y todo, han levantado como una especie de figura que no fue relevante tampoco en la historia de la filosofía, porque el pensamiento era neoplatónico, no aportó nada nuevo. Entonces, en la filosofía griega y en la cultura griega, la mujer no ocupa un gran lugar. Quizás en la romana sí, en la medida en que era noble, una patricia, como se decía, una domina, como te gusta la palabra a ti, una patricia, tenía derechos, se podía divorciar del hombre fácilmente, podía heredar los bienes patrimoniales de la familia o del esposo, tenía derechos en el derecho romano, y esos derechos los heredó obviamente por el derecho canónico en la iglesia. Entonces, de esas dos fuentes aparece ya
una especie de desventaja tremenda en la construcción de la sociedad, porque la mujer siempre va a quedar relegada a roles: mamá, esposa, compañera, trabajadora, etcétera. Complemento, pero no coprotagonista, ¿no? Entonces, en la iglesia aparecen dos vertientes, una que es Paulina, que es tremendamente judeocristiana, y ahí, por ejemplo, hay libros como el libro de una de las cartas de San Pablo, donde dice: mujeres, obedezcan en todo a su esposo. Muy judío, él fue criado como fariseo, ¿no es cierto? Y lo repite en varias cartas. En otra: no permito que las mujeres hablen en la asamblea, dice en la carta a los romanos, en Corintios, parece que está. Entonces, cuando Pablo, claro, el apóstol Pablo lo que hace es, ¿no es cierto?, heredar todo este acervo cultural testamentario, y lo que hace es poner a la mujer en el rol que está. Por eso que la mujer se cubre el pelo, que la mujer no muestre el cabello, que la mujer haga esto, muy oriental, pero es la herencia del Antiguo Testamento. ¿Qué trae de nuevo el cristianismo? Y aquí quiero yo, y te doy la opinión. El cristianismo trae desde Pedro, desde la iglesia que nace, trae una visión nueva de la mujer, incluso Pablo, porque, por ejemplo, cuando el mismo texto que yo les digo, donde dice: mujeres, obedezcan en todo a sus maridos, eso es judío, absolutamente judío. ¿Cuál es el aporte cristiano, lo nuevo? Que dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y eso es impensable que alguien se pueda casar por amor, lo que hoy día puede parecer casi, ¿no es cierto?, el ideal de todo hombre y mujer, pero hasta hace 200 años atrás, incluso en la poesía, en los dramas como Romeo y Julieta, etcétera, era como lo ideal casarse enamorado. Pero hoy día buena parte del mundo, India, Vietnam, en China, que sé yo, los matrimonios son concertados, 900 millones de musulmanes, cuando son radicales, son concertados. A nadie le preguntan si te gusta tu novio, o sea, te casan y punto. No hay amor como un elemento definitorio de la relación matrimonial. Entonces, San Pablo pone lo antiguo y lo nuevo. Lo antiguo, obedezca a su marido, porque el marido es cabeza de la iglesia, Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la casa, en el fondo, de la mujer. Pero pone lo nuevo: ama a tu mujer, ama a tu mujer. Y no le pone cualquier amor, le pone un amor supremo, como Cristo amó a la iglesia, dio su vida por ella. Y él mismo dice: todo un misterio. Como novedad, misterio es la traducción, es sacramentum, ¿no? Esto es un misterio, dice. Amar a la mujer es un misterio, porque nadie estaba obligado a amar a la mujer, sino que la usaba y ya, la ocupaba en los roles que tenía, pero nadie estaba obligado. Y Pablo lo asume, dice: ama a tu mujer, como ella te obedece, tú la amas. Y al final, obedecer puede ser también un acto voluntario, pero amar es el máximo de la voluntad. Es decir, amar a alguien no significa solo la atracción física, sino estar disponible para darle la vida completa hasta que la muerte lo separe, lo sacan. Entonces, lo nuevo y lo viejo, como dice Jesús, ¿no es cierto?, se juntan en los mensajes. La otra vertiente que hace es la más bien ligada a Pedro, que pone como protagonista a la Virgen María en todos los actos de la iglesia, como modelo de mujer. Y a María, que siendo humana, plenamente humana, madre y esposa, la ponen la primera comunidad cristiana como objeto de culto. No de latría, no de adoración, sino que como un objeto de culto en el sentido de intercesora, mediadora entre Dios y los hombres, no en el sentido estricto, porque el único mediador es Jesucristo, sino que siempre se usaron palabras que tienen un sentido, ¿no es cierto?, para los cristianos, como corredentora, colaboradora, etcétera. Pero el gran signo de esto es que la primera oración oficial de la iglesia, que es el día de Pentecostés, señalan particularmente: estaban reunidos, ¿no es cierto?, los apóstoles, María, la madre de Jesús, y algunas mujeres. Es decir, el primer acto de culto oficial de la iglesia es mixto, cosa que no se veía ni en la sinagoga ni en los cultos que eran ligados a la herencia greco-romana. O sea, juntos, porque en el fondo hay una igualdad en la participación y en las obligaciones que tiene cada uno. Ahora sí, ahí está el marco. Yesenia. Un marco de contexto perfecto. Yo voy a rescatar el tema con el que comenzaste a poner en contexto el tema, que es justamente la actualidad.
vamos a llamar las cosas por su nombre, vamos a hablar de la corriente feminista, ¿no? Es algo de lo que yo quería aportar acá. La corriente feminista, sobre todo tan extrema que yo he observado en países como Chile, que en mi país, Venezuela, no lo noté. Sí hay activismo feminista, pero no como el que he observado aquí. Para mí eso tiene un pro y un contra fundamental. Tiene varios pros y varios contras, pero yo quiero abordar digamos, el pro y el contra que me parece fundamental, ¿no? Y que está contrastado precisamente con el tema cristiano, que es el que estamos abordando, ¿no? Que es el tema de la iglesia. A mí me preocupan dos cosas. Una, que el feminismo se ridiculice, que se ridiculicen las premisas del feminismo, que se subestimen, que se desestimen. Yo creo que esa no es la solución. No debe ser así, porque como tú lo decías, hay un germen, el germen del feminismo es justamente un sistema de injusticia que hasta hace pocos años, apenas la generación que me precede a mí, yo recuerdo, para ilustrarlo con un ejemplo, yo comencé a trabajar desde muy niña, a los 11, 12 años, yo ya estaba limpiando casas de familia, lo que aquí le llaman asistente de hogar, y recuerdo una casa donde yo iba a limpiar y había una señora que planchaba, y yo hablaba mucho, una señora que era ya una mujer, yo era una niña, y yo le hacía muchas preguntas a ella que no me atrevía a hacerle a mi mamá. Y entonces recuerdo que esta es una de las primeras personas que me habla de sexo, y se refiere a eso diciéndome, cuando un hombre hace uso de una mujer, nunca se me olvide, cuando el hombre hace uso de una mujer, esa era la forma en la que una mujer, qué sé yo, 20 años más, que tenía 20 años más que yo, se refería al acto sexual. El hombre haciendo uso de la mujer, y esa es apenas la generación que me precede. O sea, que realmente el germen de injusticia social, de desigualdad, que ha alimentado las corrientes feministas extremas, no estamos hablando de Pedro, de Pablo, no estamos hablando de la antigua Roma, estamos hablando de la actualidad. Entonces, ridiculizar y desestimar eso, ya por ahí me parece contraproducente, ¿no? Me parece que eso lo que hace es alimentar la radicalidad con la que muchas mujeres se han sentido identificadas. Yo no lo desestimo, aunque no estoy de acuerdo con esa radicalidad, no lo desestimo. Entonces ese es el primer llamado que yo haría. Pero por otra parte, hablo ahora pasándome al otro lado, yo creo que abanderar, o sea, me preocupa el hecho de que el feminismo ahora abandere o enarbole banderas como la legalización del aborto, por ejemplo. Will me está haciendo una seña. Con respecto a lo que decías, Andrea Toro dice que eso podría ser un micromachismo con respecto a la situación que estabas conversando ahora. Ya, un micromachismo, cierto. No quiero que se me escape el tema de la legalización del aborto. A mí me preocupa muchísimo, muchísimo que un movimiento al que se le deben tantas reivindicaciones, a un movimiento al que la sociedad, no solo la mujer, la sociedad le debe tantas reivindicaciones, como por ejemplo el derecho al voto, el derecho a condiciones equitativas en el campo laboral, etcétera, que son conquistas del feminismo más temprano, ¿no? Hoy en día esté abanderando la legalización de la muerte. A través de la sustitución de términos, ojo, yo soy analista del discurso, me he especializado en eso, y me doy cuenta cuando un discurso usa sustitución de términos para minimizar el impacto de un concepto, de una palabra. Por ejemplo, observen que el discurso que defiende la legalización del aborto no se habla de bebés ni de personas, se habla de fetos. Pero en realidad estamos hablando de una persona en gestación, es un bebé en gestación. Entonces, me parece totalmente una contradicción que el feminismo condene y sea como que siempre, digamos, la premisa invariable, que condene justamente la injusticia hacia la mujer, y entre esa gama de injusticia está el maltrato del hombre hacia la mujer, el maltrato físico. ¿Por qué es tan cuestionable el maltrato físico, un hombre golpeando a una mujer? Porque hay una desigualdad de condiciones.
Es decir, los hombres tienen una ventaja sobre nosotras que es la fuerza, la potencia muscular. Siempre, por lo general, tienen más fuerza que uno. Entonces, tú me vas a golpear a mí, y yo voy a tratar de defenderme, pero la verdad es que seguramente tú me vas a llevar alguna ventaja. Entonces, esa desigualdad de condiciones es justa, a no ser que yo me haya preparado para evitarlo, ¿no? Pero esa desigualdad de condiciones es justamente lo que condena el maltrato. Entonces, si eso es condenable, ¿cuánto más que una persona adulta atente y tenga el derecho de quitarle la vida y de atentar contra un bebé en gestación? ¿Qué capacidad de defensa tiene un bebé en gestación? Ojo, yo no estoy calificando a una persona que decida abortar. Yo no califico, no soy quien para hacerlo. De hecho, yo lo confieso públicamente, en alguna oportunidad de mi vida desastrosa, me practiqué un aborto y les puedo decir que eso no te abandona jamás. Eso nunca te abandona. Es una cosa terrible, terrible. Cuando tu nivel de conciencia se va elevando, y que es lo natural en la medida que vivimos, porque uno no puede pasar por la vida como si fuera un resbalín, uno tiene que ir evolucionando, y en la medida que vas evolucionando y vas tomando más conciencia de lo que hiciste, se siente peor. Entonces hablo con propiedad lo que estoy diciendo, sé lo que estoy diciendo. Me preocupa que el feminismo esté contradiciéndose a sí mismo. O sea, cómo tú defiendes tus derechos, defiendes la idea de la injusticia, mejor dicho, condenas la idea de la injusticia, de la desigualdad de condiciones de la mujer, pero defiendes a la vez que tenemos el derecho de hacer eso. Entonces, allí yo no estoy de acuerdo con esa visión, no estoy de acuerdo, no solamente por una cuestión de ética, sino por una cuestión de principio cristiano. Nosotros no tenemos el derecho de hacer eso. Y en eso creo que deberíamos repensar el feminismo. Esto es para las mujeres, ¿no? Para las mujeres. Deberíamos repensar el feminismo, sobre todo ese feminismo radical que yo he observado acá, y que es el que está tratando de ganar, ¿no? De ganar escaños en el próximo proceso constituyente o en el proceso constituyente que ya comenzó a gestarse acá en Chile. No sé si ¿me explico bien? ¿Sí? Es una contradicción y eso me preocupa muchísimo, y no es un tema de ideologías de partidos políticos. Para mí hay que sacar esto del tema del espectro político, que si los izquierdistas son los que promueven el feminismo y el aborto, y entonces si eres de derecha lo tienes que condenar, o viceversa. No es un tema de visiones y de ideologías políticas, es un tema moral, y más allá de lo moral, es un tema de principio cristiano. Entonces ese es el aporte que me gustaría hacer en este conversatorio. Y bueno, por supuesto, preguntarte a ti, porque tú eres un sacerdote de la Iglesia Católica, ¿qué piensas sobre esto? Además, un hombre muy crítico y muy sensato cuando se trata de reconocer ciertas cosas que, bueno, aunque parezcan verdades incómodas, hay que hablarlas. Muchas gracias. No sé si hay más gente, saludemos a algunas Sí. personas. Andrea Toro dice, de eso sufrimos las mujeres, esos son comentarios que nos tratan como objeto. Así que don Juan Gran también se encuentra uniéndose a nuestro en vivo. Andrea Toro es feligrés nuestra. Andrea Toro, casada con un gran cantante lírico, ¿no? Tiene hijos ya grandes, así que un gran saludo para ella. Juanito Gran, venezolano, profesor, así que... Así, ahí Andrea también hace otro comentario, dice, en cuanto a la vida, uno como cristiana hace las diferencias en movimientos feministas y políticos. Cuando te tocan tus valores, te separas. Eso es lo importante, el derecho a nacer no se tranza. Bueno, Marta Ojeda dice, está buenísimo el tema. muy bien. Busquen la dirección de Zoom, está abierto. Si quieren, así también lo podemos escuchar y ver si quieren participar. Yo creo que como es un tema tan vasto, hay que tratar de acotarlo, ¿no? Para que no salga una cirugía de pie a cabeza, sino que algunos pequeños aportes. Uno, el primero, yo creo que hay procesos en la humanidad que tienen que darse. Si bien es cierto, como yo les decía, desde la raíz, de donde sale esta desigualdad en el trato y en el reconocimiento de la dignidad de la mujer, esto es ya de antiguo, estamos hablando 2500, 3000 años casi. Entonces,
no se cambia todo de un día para otro, como la esclavitud, por ejemplo, ¿no? La esclavitud nunca fue cuestionada moralmente, sino el maltrato al esclavo. Ojo con eso. La esclavitud nunca fue cuestionada, era una forma de organización social en la antigüedad, sino el maltrato al esclavo. De nuevo, la iglesia siempre pone lo nuevo. Hay una carta que tiene una página de San Pablo que se llama la carta a Onésimo. La carta a Onésimo, que es una página, donde es una carta que le manda Pablo al dueño del esclavo que se le había arrancado, y le dice: te devuelvo tu esclavo, pero trátalo como un hermano. Entonces, lo nuevo, siempre lo nuevo. La iglesia, el hombre tiene derecho a organizarse como le parezca mejor, pero siempre va a tener una voz para decir: ojo, que por aquí parece que no va la cosa, porque nuestra visión del ser humano es esta. Entonces, hay procesos, yo creo que sí, hasta hace muy poco, legalmente, no sé, incluso todavía en la legislación vigente, los derechos hereditarios, no soy abogado, pero los derechos hereditarios no son iguales en el caso que se muera el hombre o la mujer. El tema del patrimonio de una familia no se distribuye de manera igual si es el hombre o la mujer. En el reconocimiento de varias cosas. Incluso queda una figura casi ridícula en el Código de Procedimiento Penal, de que si yo descubro a mi mujer engañándome en el hecho matrimonial y los mato, puedo alegar demencia temporal y la saco gratis. Pero no al revés. Pero no al revés. Claro, el germen. Eso es lo que está detrás, que hay un bicho podrido que hay que mejorar. Exacto. El tema es que no hay que subirse al carro porque se usa la misma palabra, como lo que hoy día el abuso del lenguaje, ¿no? Como se ha empobrecido tanto el lenguaje, que usamos la misma palabra para definir o tratar de definir cosas distintas. Yo me declaro abierto defensor de la igualdad plena, de la dignidad plena, pero no soy feminista. Si feminismo es subirme al carro de las personas que desfilan, que hacen obscenidades, que se ríen de mi fe, que se ríen de mis signos religiosos y defienden la muerte del ser inocente antes de nacer, no participo de eso, pero sigo siendo fiel defensor de una transformación social que le dé a la mujer igualdad de condiciones respecto del hombre y que haga una sociedad que sea masculina y femenina a la vez. O sea, pero para eso que ninguno tenga privilegios. Y aquí tengo mi primera crítica. En el proceso constituyente ya se logró, por ejemplo, la paridad de género, lo que quiere decir que si yo saco 1000 votos y tú 200, ambos vamos a ser elegidos. Porque tiene que haber paridad de género en la Asamblea Constituyente. Entonces se reservó la mitad de los escaños para la mujer, aunque saque un voto. ¿Por qué, si la mitad de este país es mujer, no se somete al imperio de los votos? No te entiendo. Si la mitad de este país, censo, ¿no? La mitad, o sea, por cada hombre hay una mujer, por cada hombre hay una mujer, somos mitad y mitad. Porque entonces reservar escaños, asegurarle la participación, si no confían en los propios votos de la mujer. Lo mismo pasa con el tema indígena. Hay 4 millones de descendientes de mapuche en Chile, más todos los pueblos originarios que han aparecido en la publicidad. Collas, diaguitas, qué sé yo. Faltan los Rapanui, que no los vi. Hay muchísimos. Pero si hay 4 millones de votantes indígenas, por ejemplo, porque no se someten al voto, sino que tienen escaños reservados. Aunque saque un voto va a estar ahí. Entonces, ¿qué tipo de democracia construimos si un buen porcentaje entró sin haber tenido el apoyo popular? ¿Por su origen o por su género? No me parece justo. Porque, como te digo, no me parece justo. Entonces, hay cosas que se dan dentro de la iglesia, y era el tema de la iglesia, por favor, no me quiero salir. El tema de la iglesia, también se ha dado este machismo, ¿eh? También se ha dado, y con mucha fuerza. Con mucha fuerza había una especie, por ejemplo, de un espíritu misógeno contra la mujer en muchísimos curas antiguos y todavía curas jóvenes que la miraban con desconfianza, no tenían, yo te acuerdo, como anécdota, había un sacerdote de mi congregación, un italiano, que murió en Quinta de Texcoco, que cuando él veía a las monjas de Santa Marta preparando el altar, arreglando las flores para la misa, llegaba este hombre y dice: bájate de ahí, yegua, le decía, porque como que no tenía derecho a estar cerca de las cosas sagradas. Y después celebraba la misa tranquilamente, predicando el amor al prójimo. Y alabando a la Virgen María. Y alabando a la Virgen María. Entonces, eran las contradicciones que se dan dentro de la iglesia. Eso
evidentemente que hay que arreglarlo y yo creo que hay buenos pasos en eso. Hoy día la canciller soy Pablo Santiago, una mujer, doctora en Derecho Canónico y abogada. En el Vaticano el Papa Francisco ha metido un montón de mujeres en dicasterios con rango de ministro dentro del Vaticano. O sea, no es que sea la secretaria, en dicasterios concretos ha puesto un montón de mujeres. Y en el último sínodo de Europa le dio una participación específica a la mujer que está participando dentro de la iglesia. El tema es cuando la iglesia la ven como una institución, entonces se ve como lo que para nosotros es un servicio, esa es la palabra ministerio, el que está ideologizado lo ve como poder. Entonces, entendiendo que las estructuras de poder no tienen acceso a la mujer. Nosotros decimos, son diferentes, yo no puedo parir hijos, pero puedo celebrar la misa, en el fondo, ¿no? Cada uno tendrá un rol diferente. Y aquí, bueno, usted está en la discusión que en los próximos 1000 años tendrá que dilucidarse si la mujer podrá ordenarse sacerdote o no. Creo que está definido ya dogmáticamente, lo que significa que ya le pusieron un candado bastante grande a esa polémica. Si la mujer puede entrar a participar con más fuerza también en lo que es la administración de la estructura de la iglesia, lo está haciendo, pero siempre faltan los pequeños detalles más que las grandes banderas. Así es. Para no salirnos también del tema, como dices tú, solo que yo quería acotar el asunto del aborto, me preocupa muchísimo, pero quiero aportar algo más precisamente sobre el tema de ser mujer dentro del cristianismo. Yo te puedo decir que yo comencé a conocerme a sí misma cuando conocí a Cristo. Y que comencé a conocer realmente a Dios cuando conocí a Cristo. No hablo de un tema religioso, hablo de una relación maravillosa que me ha permitido acceder a cosas. Yo le llamo a eso inteligencia espiritual. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre inteligencia espiritual, pero que en algún momento te propongo que en algún momento hablemos sobre ese tema, que considera la inteligencia integral del ser humano con 3 variables fundamentales: la inteligencia intelectual, la inteligencia espiritual y la inteligencia emocional, ¿no? Esa inteligencia espiritual te permite acceder a, digamos, cosas, pensamientos, incluso descubrimientos sobre ti mismo, sobre el mundo que te rodea. Solamente cuando tú tienes realmente una relación con Dios, accedes a un nivel de sabiduría distinto. Y eso de conocerme a mí misma, de comenzar a plantearme el propósito para el cual yo estoy aquí y darme cuenta que el propósito está no casualmente, sino causalmente alineado con los dones y talentos con los que yo nací, eso lo conocí solamente conociendo a Dios. Entonces, eso de ser mujer tiene mucho que ver con la relación entre el ser humano y Dios. Yo recomiendo ampliamente un libro que leí que me marcó, de T.D. Jakes, no sé si lo conoces, un predicador estadounidense, un cristiano estadounidense, que ha escrito muchísimo sobre la mujer, ha investigado mucho sobre la mujer, y escribió un libro maravilloso que se llama La Dama, su amado y su Señor. Y habla justamente sobre las 3 relaciones más importantes de cualquier ser humano, que es la relación contigo misma, la relación, en el caso de la mujer, la relación con Dios y la relación con tu pareja. Ese tema de ser mujer, que puede llenar bibliotecas enteras, como hay chistes por ahí que dicen que tú para conocer a una mujer, o sea, que hay no sé si lo has visto, un tomo de 200.000 páginas y que aún así no aprendes a conocerla. No es tan complejo. Para conocerte a ti misma, realmente el mejor camino, como lo dijo Jesús cuando habló, yo soy el camino, la verdad y la vida, para conocerte a ti misma y conocer más allá de lo que habla tu biología, maravillosa biología, nuestra naturaleza humana es maravillosa, nuestra capacidad y nuestra habilidad de hacer muchas cosas a la vez, eso forma parte de ser mujer. Pero más allá de eso, para trascender en el ser mujer más puro, la persona, la mujer, la domina quiere decir dama en latín, tiene que conocer a Dios, tiene que relacionarse con Dios, con el Dios verdadero. Y como dijiste tú en un conversatorio que jamás se me olvida, ¿cómo sabemos cuál Dios? ¿Cómo sabemos a través de quién? ¿Por qué? Porque Cristo realmente es la verdad. Porque, como lo dijiste en ese conversatorio,
no fue que nadie nos lo escribió, es que Él nos lo contó. Estuvo aquí y nos lo contó, como dijo Juan, ¿no? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él vino y lo dijo. No hay ningún otro profeta que haya dicho eso, ¿no? Entonces, realmente conocerte a ti misma y trascender tiene que ver fundamentalmente con emprender una relación verdadera, real y profunda con Dios. Hay un saludo de la señora Silvia Morales y dice: hola, qué rico sus conversatorios, Curita Alejandro, otra vez. Esa señora es mi mamá. La señora Gloria, Esa señora es mi mamá. Así que un besito, madre mía. la señora Gloria Bustos dice: sí, qué buen tema. Nosotros nacimos gracias a la aceptación de nuestros padres, con todo lo que significa un hijo. Fuimos 6 hermanos, hay que cuidar la vida desde su gestación. Así es. Punto fundamental para poder decidir por quién votar en la Asamblea Constituyente. Una sola pregunta. ¿Usted respeta, reconoce la vida antes del nacimiento? Me basta con eso para saber si voto por una persona o no. Y yo quisiera, de nuevo, siempre como hacer como la batidora, ¿no? Volvamos al tema. En el Concilio Vaticano II se especifica que la Iglesia es el pueblo de Dios que camina, ¿no es cierto?, hacia la patria del cielo. Lo que significa entonces, ¿cuál es el rol del ser humano en el pueblo de Dios? Hombre o mujer. Nuestro rol es anunciar el reino con nuestro testimonio de vida, lo que estabas señalando tú. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es el espacio de la mujer? El mismo que tiene el del hombre. O sea, predicar, anunciar el reino. ¿Cuál es el sacramento más importante? El bautismo, el que compartimos hombres y mujeres. El acceso a los misterios más grandes de la iglesia, la Eucaristía, lo tenemos. No es quien celebra la misa, todo el pueblo de Dios, sino que no se trata de decir, es que yo quiero hacer misa, usted no la hace Jesucristo, y la compartimos entre todos. Entonces, cuando uno entra en estas discusiones dialécticas, así como que yo quiero hacer lo que haces tú, yo también quisiera hacer lo que haces tú. Pero cada uno es lo suyo. Entonces, hay como una especie yo creo que también hay cierta maldad también en la gente que quiere polemizar por todo. Pero en la iglesia, en la medida en que obviamente nosotros vencemos estos paradigmas machistas que hay espacio de participación, hay espacio pleno, ¿no?, de comunión, pleno. La inmensa mayoría dentro de la iglesia hoy día son mujeres. Quien mantiene la iglesia son las mujeres. Quien ora mayoritariamente en la iglesia son las mujeres. Quien transmite la fe dentro del hogar es la mujer, la mamá, la abuela. Hay testimonios tan lindos. En el 2000, en el año 2000, para el Encuentro Mundial de Jóvenes, nosotros fuimos con 80 jóvenes de nuestras parroquias de la Orden a Roma, después de 2 años de un trabajo durísimo, consiguiendo el dinero, qué sé yo. Fueron chicos, la mayoría modestísimos, bien humildes, de Quinta del Coco, Rancagua, Guadalupe, que creyeron, hicimos y bueno, partimos. La vigilia con el Papa Juan Pablo II, que sabíamos que ya se iba a morir pronto, fue gigantesca, 2 millones de jóvenes. Nunca se había visto tanta gente, ¿no? En una facultad universitaria que se llama Tor Vergata, habían más de 2 millones de jóvenes despidiéndose de Juan Pablo II. Esa vigilia tuvo varios testimonios, ¿no? Y había uno, me acuerdo siempre, de un muchacho que era de Albania, que es un país chiquitito en Europa del Este, justamente muy cerca de Grecia. Y ahí era el único país constitucionalmente ateo. De ahí viene la Madre Teresa de Calcuta, por lo demás. Entonces era un país chiquitito que era constitucionalmente ateo. Ahí estaba prohibida cualquier actividad religiosa. Y había un muchacho que decía, primera vez que puedo cantar a todo pulmón. Primera vez que puedo cantarle a Dios a todo pulmón. Porque decía, nosotros celebramos siempre en voz baja y cantamos en susurros. Porque escondido en la casa, ¿no? La misa, el rosario, los actos de fe, los musulmanes igual, pero siempre en susurro para que no nos vaya a escuchar un vecino, no nos vayan a delatar, etcétera. Es la primera vez que puedo gritar que soy cristiano. ¿Quién era el catequista de esa fe? Su mamá, su abuela. En Cuba, cuando han llegado aquí a San Lázaro, tantos cubanos que son devotos de San Lázaro, cuando cuentan
¿cómo se transmitió la fe? Yo digo, pero usted, joven, ¿cómo es católica toda la vida? En mi casa nunca se ha dejado de rezar. Mi abuela me bautizó. Entonces uno dice, ¿cuál es el rol de la mujer? Por favor, todos nuestros templos están presididos por la imagen de una mujer que es María. Entonces, ¿qué entiende usted por feminismo? Si usted quiere que le aplaudamos estas banderas extremas, no lo vamos a hacer. Pero el de ver a una mujer, tratarla como igual, eso es propio de cristianos. La señora Silvia Morales dice, una cosa es el feminismo y otra la estupidez. Mario Campos Mi mamá. dice, mi percepción es que el movimiento feminista chileno está muy alejado de la iglesia y del cristianismo. Por otra parte, la violencia y el abuso contra la mujer no tienen un apoyo real del Poder Judicial, todo se dilata. Así es. Muchas gracias. Así es, justamente lo que decía al principio, ¿no? Separar las cosas, saber separar las cosas y sacarlas del espectro político. Una cosa no justifica la otra, o sea, no tienes por qué apoyar una bandera como la legalización del aborto, pero tampoco tienes por qué estar de acuerdo y tampoco tienes por qué ridiculizar ni calificar despectivamente al feminismo, tomando en cuenta lo que decías al principio, que hay un germen real que, digamos, que precede el feminismo y es la injusticia histórica. La desigualdad de condiciones entre los hombres y las mujeres, que no se puede negar, eso sería totalmente insensato. Así es. Hablabas hace rato sobre el papel de la mujer dentro de la iglesia, recordando lo que Cristo dijo. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros, ¿no? Yo creo, en mi papel, mi rol fundamental de sacerdota en mi casa, o sacerdotisa, ¿no? Yo soy la sacerdotisa en mi casa. Yo soy la que llamo a mis hijos y a mi esposo a orar. Yo soy la que digo, vamos a escuchar una prédica. Yo soy la que pongo música de alabanza. Casi siempre soy yo la que lo hago. Más allá de lo que las estructuras institucionales establezcan, que me permitan o no me permitan a mí participar dentro de la extensión del Evangelio, que es lo que transforma la sociedad realmente, lo que transforma una persona y lo que transforma una casa, el Evangelio. Yo simplemente entiendo que mi rol fundamental, yo soy una influencer. Yo soy una influencer a donde voy. Más allá de que yo forme parte de una iglesia que me permite dar la hostia, eso tiene un nombre que es la Eucaristía, la comunión. Más allá de que haya una iglesia que me permite tomar la hostia y participar en dar la comunión a mi prójimo, yo estoy dando la comunión cuando predico la palabra. Yo en todos los medios de comunicación a donde yo he ido, he predicado la palabra, amigas, amigos, y he visto los frutos de ese trabajo, de esa comunión que estoy proveyendo a mi prójimo. Y eso no lo estoy haciendo para agradarle al Padre Alejandro, ni lo estoy haciendo para agradarle a ninguna iglesia, a ninguna institución. Lo estoy haciendo porque mi Padre Celestial me dice que lo haga. En la palabra lo dijo Jesús antes a sus discípulos: vayan y hagan discípulos y prediquen el Evangelio por toda la tierra. Entonces, más allá de las estructuras, nosotros tenemos un rol fundamental, que tenemos que tener. Vuelvo a la inteligencia espiritual, tenemos que tener conciencia del poder que nosotras tenemos en la casa y en la escuela. En la casa y en la escuela, donde se están formando las nuevas generaciones. ¿Quién influenció más? O quién fue más influencia sobre ti en tu creencia, en tu visión, en tu cosmovisión espiritual? Esta, doña Silvia Morales. La dama que acaba de escribir. Entonces, vieron que más allá de pelear puestos de poder, yo creo que nosotras tenemos que estar más conscientes del poder que ejercemos todos los días en nuestra casa. Díganme las profesoras, las maestras. Son influencers de las nuevas generaciones. Allí en el aula donde usted está impartiendo conocimiento, puede estar el próximo presidente de Chile, o el próximo presidente de Venezuela, o la próxima presidenta. Entonces, tener conciencia sobre ese poder, yo creo que cambiaría mucho más las cosas y nos empoderaría mucho más. ¿Qué opinas de eso? Absolutamente. Yo creo que lo que le falta a este discurso es un poco de positividad, es decir, tanto desde el ánimo de construir una sociedad más justa, que va también más allá de lo que son los justos requerimientos de la mujer,
una sociedad más justa implica bastante más cosas, es decir, acceso igualitario al trabajo, a la salud, acceso igualitario a la educación, que se acorten las brechas entre ricos y pobres, hay un montón de cosas. Entre ellas, me parece fundamental que se acorte la brecha de trato y de acceso a todo lo que pueda ser el espectro social de la mujer respecto del hombre. Es decir, no hablar tanto de dicotomías, hombre o mujer, sino que cómo trabajar juntos, hombres y mujeres, como lo hemos hecho siempre. Es decir, cómo trabajar mejor. No el O de los peleadores, sino el I de los cristianos, hombres y mujeres. Eso yo creo que cuando la gente, dentro de estas banderas extremas de lucha del feminismo radical, pues ya quedó claro que no es lo que nosotros condenamos, uno de los primeros íconos de la crítica ha sido la iglesia. Los primeros. Lo vimos en las banderas indigenistas, qué sé yo. La primera que llegaron las cruces y se destruyó todo. Mi hijo aprendió a hablar en una escuela católica y a escribir en una escuela católica. Entonces, de perdían una monja en los cerros, allá estaba la iglesia. Y normalmente lo que se han tomado son parroquias con escuela y internado para que no se embarrara como... Sí, bueno, así decía. El que no quiere ver no ve, el peor ciego es el que no quiere ver. Pero cuando en el tema de la mujer, cuando uno se enfrenta a estas como extremos, lo primero es echar la culpa a la iglesia. No, no es así. Si uno mira con una visión de 2000 años de evolución de la humanidad, más o menos en el mundo existen más de 7.000 millones de personas hoy. 7.000 millones de personas. La mitad son mujeres. La mitad son mujeres. Todavía en el mundo musulmán, que es oriental, que tiene los mismos temas judíos veterotestamentarios y la misma concepción de la mujer como culpable de todo, todavía, te voy a poner 3 ejemplos, en Pakistán se redujo, se fijó la edad del matrimonio de la mujer 12 años. Una barbaridad. 12 años, porque se casaban a los 8. Y las niñas morían a la hora de consumar el matrimonio. Entonces se fijó como un acto humanitario, entre comillas, mira la barbaridad, se fijó en 12 años. ¿Por qué? Porque el Corán dice que la esposa preferida de Alá, de Mahoma, era Fátima, que tenía 12 años. Entonces es la edad del Corán. Y se casan millones de niñas de 12 años que las pueda pagar. Cuarentones, cincuentones, cochinotes. Lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en internet. Están vestiditas de novia como si fueran por primera comunión. Son cientos de millones de personas que están subyugadas por una religión cruel. Eso sería una bandera más legítima. Ahí te creo. En la India, los crímenes por vergüenza de la familia, cuando la mujer, no sé, fue mamá soltera, la mata el papá, por la vergüenza que le provoca a la familia. Wow. La mata el papá. Cuando le desfiguran el rostro con ácido porque se sacó la burka. Su papá, su hermano mayor, porque trajo vergüenza a la familia. Millones de personas. Jamás he visto un pañuelo verde de las Naciones Unidas ni un pañuelo verde de los demás países hablando de esto. Nunca. En Irak, la gran pelea entre chiitas y sunitas, ¿no es cierto? Unos son más laicos que otros, más liberales que otros, y siempre los radicales empiezan tienen mucho dinero, están los países árabes, petróleo, etcétera. Jamás he visto una bandera verde. Hace tiempo atrás, una princesa de Arabia Saudita, ¿te acuerdas que estaba encerrada? Se fugó y filtró un video, estoy prisionera, porque ella quería vivir como occidental y su familia no la deja. Yo jamás he visto una bandera verde ahí. Entonces, la frivolidad con la que la gente hoy día enarbola dice, la iglesia, nunca, a pesar de todos los errores y todo lo que falta por construir, nunca se había tratado a la mujer como se ha tratado a la iglesia el régimen del matrimonio. Ama a tu mujer como Cristo ama a la iglesia. Distinto, ¿no? De otro el discurso. Y aquí lamentablemente, ¿quién se fue por el lado más bien del veterotestamentarismo en el mundo luterano y protestante? Porque aman tanto el Antiguo Testamento que se lo comen completo, sin interpretarlo a la luz del Nuevo. Entonces,
Claro, y va a escuchar que el marido es cabeza de la mujer, que el marido aquí, tápese aquí, córtese acá, use estos zapatos, no se corte el pelo. Y uno dice, nunca he visto una bandera verde protestando contra el pentecostalismo. Cierto. ¿Cuál es la rabia? La Iglesia Católica, que tiene un poder dentro de la sociedad, que tiene capacidad de decidir dentro de la sociedad. No será el obispo, no serán los curas, porque como tú dices, los profetas, hombres y mujeres que van silenciosamente en el hogar enseñando la doctrina real, verdadera, que encaja con el respeto pleno a los derechos del hombre y de la mujer. Eso les molesta. Mi opinión. Sí, de acuerdo contigo. Nuestro amigo Will, el productor de Luces y Debate, nos acaba de pintar un cartelito que decía hace como 5 minutos que faltaban 10, ¿no? ¿Algún otro comentario, Will? No, hasta ahora no. Solo agradecen el tema, dicen que está muy bueno, que está entretenido, que qué bueno que se haya dado nuevamente la experiencia de los conversatorios. Volvemos todos los sábados a las 11 de la mañana. Ya. ¿Y qué opina Will? ¿Qué aporte quieres hacer para cerrar? ¿Qué te parece? Justo ayer estábamos mirando el tema o la imagen de María en lo que puede ser esta experiencia o esta ideología del feminismo, ¿no? Y mirábamos a María como ese germen de vida. Y si el feminismo pudiera tener una centralidad o una figura, tendría que ser la Virgen María, que engendra vida, y que esta ideología no puede estar en contra de la vida, porque la vida es el centro de la propia existencia, ¿no? Y el profesor aludía, claro, a la imagen de la vida, porque en la universidad pues también se vive fuertemente esta experiencia del feminismo, que muchas veces se distancia de la experiencia cristiana, porque no es que miren solamente a la iglesia como machista, sino pareciera que dentro de todo el consenso, toda la experiencia cristiana fuera machista. Y no podemos absolutizar de esta forma, porque claro, la experiencia cristiana, las mujeres tienen un papel protagónico. Yo lo que creo es que no son conscientes, como dices tú, de ese papel protagónico que ya tienen desde el propio nacimiento y en todos los ámbitos de la vida. La mujer siempre es mujer y va a ser respetada en todos los ambientes de la vida. Yo creo que la cuestión está más en asumir lo que es la mujer, en el mismo caso de las mujeres, y darse a valer y respetar los valores sin necesidad de desvirtuar el mismo cuerpo de la mujer, que ya es templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, no es necesario desnudarse para decir que es mujer, ¿verdad? No es necesario hacerse daño físicamente para decir que es mujer, porque su sola presencia ya es concepto de lo que en sí es. Entonces, en ese sentido, María Santísima nos da un ejemplo grandísimo, ¿no? María, en la figura también de la Sagrada Escritura, es el realce más grande de lo que puede ser escoger a una mujer para que sea la madre del Señor. Ya ese concepto dentro de la Sagrada Escritura ya es novedoso, y es novedoso para el Evangelio también, que una mujer tenga un papel protagónico en la evangelización. Entonces, en la misma religiosidad popular, María no solo es faro, sino que también es camino porque va acompañando el proceso de la fe. Entonces, nosotros vamos a ver en cada una de las etapas de la experiencia cristiana el papel protagónico de la mujer, que no se quiera asumir o que se quiera tapar, es distinto, pero siempre ha estado la mujer presente en la historia de la salvación, y eso no se puede negar. Así, hay que ver lo valiente que fue María para aceptar esa misión, tomando en cuenta el contexto cultural en el que ella vivía, en el que ella fue criada y en el que ella se encontraba. Fundamental eso, ¿no? Dios la eligió a ella para llevar a cabo la misión más trascendente, más revolucionaria que creo que Dios nos ha regalado, que ha sido Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Yo quiero acotar esto antes de terminar, darle la palabra al moderador. Bueno, gracias por el honor. Recordar, mire, yo me siento cada día más amada por Dios, cada día más amada. Y me doy cuenta a través de esa inteligencia espiritual que les hablaba, que creo que Dios me ha permitido, con la que creo que Dios me ha permitido irme dando cuenta de cosas fundamentales, trascendentes, de claves, de tomar claves. Me doy cuenta de algo. Yo no conozco a un solo hombre
a un solo hombre, que haya sido mal esposo y mal padre y le haya ido bien. Así es como Dios nos ama. Somos sus princesas, somos criaturas maravillosas. Y nos defiende, nos ama, nos defiende y nos representa. Y defiende nuestros intereses. Tengan eso en cuenta, por encima de las estructuras y de cualquier injusticia social, bien sea política, religiosa, de cualquier tipo, está Dios. Por encima de eso está Dios nuestro Padre y nos ama profundamente. Nos ama, nos defiende y nos representa. Y a veces también ejerce venganza sobre lo que nos hace. Así que no vuelvan a sentirse menos, porque somos las princesas de Dios. Taide Castillo dice saludos, y Andrea Toro está haciendo un comentario como para cerrar. Dice: son los jueces y los políticos los llamados a respetar el derecho a nacer. Deben diferenciar el derecho que tiene la mujer por sobre su cuerpo, el derecho que tiene por una vida nueva dentro de su cuerpo. Muchas gracias. Bien, entonces, de verdad que no sé cómo despedir. Despide tú porque ya... Yo te voy a hacer publicidad. Yesenia tiene un blog, se llama, ¿no? Una cuenta en Instagram. En Instagram, que se llama Bolsa de Valores BE. Bolsa de Valores BE. BE. ¿Qué significa BE? BE de Venezuela. Ah, Bolsa de Valores BE. Siempre va publicando algunos temas que son súper interesantes. Nosotros replicamos esto en el canal de YouTube de la parroquia de San Lázaro, que es de donde estamos, la biblioteca del seminario, pero siempre nos identificamos que soy el párroco de San Lázaro, y después queda en la página. Yo los quiero invitar a que seamos transformadores también de una vida de iglesia, que nos hemos visto forzados a cerrar el templo, pero a fortalecer la iglesia doméstica, es decir, de hablar de estos temas, de no tener miedo, de sentirse plenamente feminista, plenamente cristiano, sin necesidad de evangelizarse con cosas que son contra la fe y contra el sentido común, por lo demás. Entonces, no tener miedo de expresar ideas, y también aquí, o sea, si no estamos de acuerdo, como no hemos estado un montón de veces, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Eso enriquece. Obvio, el dialogar es justamente dos, no uno. Entonces, en la próxima semana vamos a publicar de nuevo la dirección de Zoom para que puedan meterse y escucharle sus voces, verle su cara, está el computador ahí. Entonces es cosa de dar vuelta y uno ve la cara y conversamos de tú a tú. Hoy día a las 8 vamos a iniciar una nueva actividad. Es un momento de oración, no es misa. Momento de oración, especialmente mucha gente pide por sus enfermos, por las necesidades. Un momentito de media hora para orar juntos. Lo vamos a hacer alternadamente, yo, el hermano Will, el padre Oney, o quien quiera, lo vamos a hacer por Zoom. Así que también está en la página de Facebook publicada la dirección, para que no sea solamente ver cómo rezan, sino podamos orar juntos. Esa va a ser una actividad solo de Zoom, que es la gente mayor o que no tiene mucho acceso a más tecnología. Es muy simple, ZOOM, ustedes pinchen eso y si no tiene aplicación se puede bajar y uno entra, no es difícil. Por Zoom, para que nos podamos ver las caras e interactuar. Así que yo me despido, la oración la hace usted. Les recordamos también